Me llamo Elena y tengo 62 años. El día del funeral de mi esposo entendí lo que era la injusticia. Mientras yo despedía al amor de mi vida, mis hijos decidían por mí. Dijeron que era por mi bien. La casa, el dinero, incluso mis citas médicas. Yo guardé silencio con la calma de quien observa, porque semanas antes había escuchado algo. Quédate conmigo, lo que viene cambia todo. Soy Elena, tengo 62 años y el día del funeral de mi esposo sentí una injusticia profunda. Mientras yo intentaba despedirme en silencio, mis hijos comenzaron a decidir por mí. Dijeron que lo hacían por mi bien, tomando control de mi casa y de asuntos personales. Yo no discutí ni levanté la voz. Guardé silencio porque semanas antes había escuchado algo inquietante. Sabía que ese día no era solo una despedida, sino el inicio de algo más. El velorio fue un martes por la tarde, de esos en los que el cielo se queda gris aunque no llueva. La iglesia del barrio estaba llena de gente conocida, vecinos que habían visto crecer a mis hijos y que durante años saludaron a mi esposo cada mañana cuando salía a trabajar. Olía a flores blancas y a cera recién apagada. Yo me senté en la primera fila, con las manos juntas sobre el bolso, mirando al frente sin saber muy bien qué se esperaba de mí. Sentía el peso de las miradas, pero también una distancia extraña, como si ya no estuviera del todo ahí. Mis hijos se movían de un lado a otro con seguridad. Saludaban, agradecían, organizaban, daban instrucciones al encargado de la funeraria, hablaban con el sacerdote, acomodaban a los familiares. Yo los observaba sin interrumpir. Cada tanto alguno se acercaba, me tocaba el hombro y me decía que me sentara, que no me preocupara, que ellos se encargaban de todo. La frase se repetía tanto que empezó a sonar hueca. Tú descansa, mamá, decían, como si el cansancio fuera la única explicación para no preguntarme nada. El barrio estaba igual que siempre. Las mismas casas de fachadas gastadas, la tienda de la esquina con la cortina a medio bajar, el puesto de tamales frente a la plaza. Todo seguía en su lugar, menos yo. Sentía que algo se había desplazado por dentro. Cuando terminó la misa y salimos al atrio, el murmullo de la gente se mezcló con el ruido de los coches pasando por la avenida. Yo quería quedarme un momento más, respirar, pero uno de mis hijos me tomó del brazo con suavidad y me dijo que ya era hora de irnos a casa, que había que pensar en lo práctico. En casa el ambiente cambió. El silencio del velorio se transformó en un movimiento constante. Entraban y salían personas, se abrían cajones, se hablaba de papeles, de cuentas, de llamadas pendientes. Yo me senté en la silla de siempre, junto a la ventana que da al patio, y miré cómo el sol bajaba lentamente. Nadie me preguntó si quería un café. Nadie me preguntó si necesitaba estar sola. Escuché mi nombre varias veces, pero siempre en tercera persona, como si yo no estuviera en la misma habitación. Alguien dijo que al día siguiente habría que ir al banco. Alguien más mencionó que tal vez sería mejor cambiar algunas cosas de la casa, hacerla más segura. Escuché la palabra doctor y luego cita. Todo se decía con un tono amable, casi cariñoso, pero no dirigido a mí. Yo asentía en silencio, no porque estuviera de acuerdo, sino porque todavía estaba tratando de entender en qué momento había dejado de ser parte de la conversación. Recordé entonces una escena de semanas atrás, en la cocina, cuando creí escuchar algo que no debía. En ese momento lo había dejado pasar, pensando que era una exageración mía, que estaba sensible, pero ahora, sentada en mi propia casa, rodeada de decisiones ajenas, ese recuerdo volvió con claridad. Sentí una presión en el pecho.
no de miedo, sino de alerta. Algo dentro de mí empezó a acomodarse, como cuando una pieza finalmente encaja. Durante la tarde, varias personas se acercaron a despedirse. Me decían palabras bonitas, me hablaban de lo fuerte que era, de lo mucho que admiraban mi entereza. Yo sonreía con educación. Nadie notaba que esa fortaleza no venía de la resignación, sino de la observación. Miraba cómo mis hijos hablaban entre ellos, cómo intercambiaban miradas rápidas, cómo evitaban mirarme cuando mencionaban ciertos temas. No era mala intención evidente, pero tampoco era cuidado verdadero, era otra cosa, algo más sutil. Al caer la noche, la casa se fue vaciando. Quedamos solo nosotros. Uno de mis hijos me dijo que ya habían pensado en todo, que no tenía que preocuparme por nada. Lo dijo con una sonrisa cansada, como quien cumple con una obligación. Yo le agradecí y subí a mi cuarto. Cerré la puerta despacio y me senté en la cama, rodeada de las cosas que había compartido con mi esposo durante tantos años. Ahí, en ese silencio, entendí que el velorio no había terminado en la iglesia. Apenas estaba empezando dentro de mí. No lloré. Me quité los zapatos, acomodé el bolso y me recosté un momento sin apagar la luz. Pensé en la palabra por tu bien y en todo lo que puede esconder. Pensé en cuántas veces la había dicho yo misma, creyendo saber lo que era mejor para otros. Esa noche dormí poco, pero no por tristeza. Dormí poco porque mi mente estaba despierta, atenta, siguiendo un hilo que apenas comenzaba a mostrarse. Y supe, con una certeza tranquila, que a partir de ese día iba a escuchar más y hablar menos, porque cuando una deja de ser escuchada, a veces la única opción es aprender a mirar con más cuidado. Soy Elena, tengo 62 años, y durante el velorio de mi esposo empecé a notar que ya no me preguntaban nada. Mis hijos tomaron el control de las decisiones con una amabilidad que parecía cuidado, diciendo que era por mi bien. En mi propia casa me sentí desplazada y observada, no realmente acompañada. Las conversaciones pasaban frente a mí como si yo fuera un mueble más. Recordé algo que había escuchado semanas antes y sentí una alerta tranquila encenderse por dentro. Entendí que debía guardar silencio, observar con atención y no reaccionar todavía. Los días siguientes se llenaron de pequeñas ayudas que, vistas una por una, parecían gestos normales. Un mensaje temprano para avisarme que ya habían hablado con el banco. Una llamada corta para decirme que habían pedido una cita con el médico para revisar lo de siempre. Un sobre dejado sobre la mesa del comedor con documentos marcados con notas adhesivas. Yo asentía, agradecía y seguía con mi rutina mínima, como si todo fuera parte del mismo duelo, pero por dentro cada gesto se iba sumando a una incomodidad que no encontraba nombre. Una mañana, mientras preparaba café, mi hijo mayor me dijo que no me preocupara por el coche, que él se encargaría de llevarme cuando lo necesitara. No lo dijo como una pregunta, sino como un acuerdo ya tomado. Miré la taza humeante y pensé en cuántos años había manejado sin problema alguno. Pensé en lo fácil que era aceptar algo cuando viene envuelto en palabras suaves. Dije que estaba bien, aunque no estaba segura de haberlo decidido yo. Empezaron a aparecer listas. Una pegada en el refrigerador con cosas importantes: farmacia, médico, pagos, trámites. Otra en el teléfono, compartida, donde yo figuraba como invitada. Cada punto tenía una hora, un nombre, un lugar. Todo parecía ordenado, eficiente. Y sin embargo, yo sentía que mi vida se estaba acomodando sin mi voz. No era un empujón, era un deslizamiento lento, casi imperceptible. Hubo una tarde en la que me llevaron a una cita médica
que yo no recordaba haber aceptado. El consultorio estaba en una avenida que conocía bien, con el mismo ruido de siempre y el mismo olor a desinfectante. Mientras esperábamos, mis hijos hablaban entre ellos de horarios y resultados, como si yo no estuviera sentada a 1 metro. Cuando el doctor me llamó, uno de ellos se levantó conmigo, con naturalidad. Yo no me opuse, no porque quisiera compañía, sino porque todavía estaba midiendo el terreno. Dentro del consultorio, escuché cómo hablaban de mí en tercera persona. Últimamente está más cansada, ha estado sensible. El doctor me miró y me preguntó si estaba de acuerdo. Yo respondí con frases cortas, cuidadas. No quise corregirlos, quise ver hasta dónde llegaban. Salí con una nueva cita y una recomendación escrita y la sensación de haber sido observada más que escuchada. En casa, los documentos comenzaron a ocupar la mesa donde antes comíamos juntos. Papeles del banco, contratos antiguos, recibos. Me pidieron que firmara cuando pudiera, sin apuro. Yo tomé los lentes, leí despacio, dejé la pluma a un lado. Dije que lo haría después. Nadie insistió. Esa ausencia de insistencia me inquietó más que cualquier presión. Era como si supieran que el tiempo jugaba a su favor. Por la noche me quedaba despierta escuchando los sonidos del barrio. El camión que pasaba tarde, un perro ladrando a lo lejos, una radio encendida en la casa de al lado. Pensaba en la palabra organizar. Organizar puede ser cuidar, pero también puede ser ordenar a alguien fuera del centro. Me pregunté en qué momento había dejado de ser el punto desde el cual se organizaba todo. Hubo pequeños comentarios que se repetían. No te preocupes, descansa, nosotros vemos eso. Comentarios que, sumados, construían una pared suave pero firme. Yo me descubrí dudando de cosas simples. Si había entendido bien una fecha, si realmente había dicho que sí a algo, no porque mi memoria fallara, sino porque empezaba a cuestionarme frente a la seguridad ajena. Y ahí, en esa duda, reconocí un peligro discreto. Un sábado por la mañana, mientras doblaba ropa, encontré una carpeta nueva en el closet. No la había puesto yo. Dentro había copias de mis documentos, ordenadas, etiquetadas. Sentí un nudo en el estómago, no de miedo, sino de claridad. Alguien estaba construyendo un mapa de mi vida sin preguntarme si quería ese camino. Cerré la carpeta y la dejé donde estaba, como quien no mueve una pieza para no revelar que ha visto el tablero. Mis hijos seguían siendo atentos, traían comida, llamaban para saber si había dormido bien. Esa mezcla de cuidado y control hacía más difícil señalar algo como incorrecto. Yo me repetía que no había prisa, que observar no era rendirse, que entender el ritmo del otro podía ser una forma de protegerse. Empecé a anotar mentalmente horarios, frases, silencios, no para acusar, sino para no perderme. Un día, mientras caminábamos por el mercado del barrio, uno de ellos sugirió que quizás sería más cómodo que me mudara más adelante a un lugar más pequeño. Lo dijo mirando los puestos como si hablara del clima. Yo sonreí y dije que lo pensaríamos. Sentí el peso de esa palabra más adelante, cayendo despacio. No discutí. Compré fruta, pagué en efectivo, volví a casa con bolsas livianas y una certeza más pesada. Esa noche, al guardar las llaves, recordé la conversación de semanas atrás que había decidido no enfrentar. Recordé el tono, la prisa, la suposición de que yo no estaba escuchando. Me senté en la cama y respiré hondo. No era el momento de hablar, tampoco de firmar. Era el momento de sostenerme en mí misma, de confiar en esa incomodidad que crecía no como alarma, sino como brújula.
Entendí que el conflicto no iba a llegar con gritos ni con portazos. Iba a llegar en forma de decisiones pequeñas, presentadas como inevitables. Y entendí algo más. Si quería seguir siendo parte de mi propia vida, tenía que aprender a decir después sin sentir culpa, a escuchar con atención sin explicar de más, a cuidar mi silencio como se cuida una reserva. Porque, en medio de ese orden aparente, mi calma empezaba a ser mi única defensa. Soy Elena, tengo 62 años, y en los días posteriores al funeral, mis hijos comenzaron a organizar mi vida con gestos aparentemente amables, citas médicas, documentos, horarios y decisiones prácticas. Poco a poco sentí cómo mi voz se volvía secundaria y cómo la duda empezaba a instalarse en mí. No hubo confrontación, solo un control suave y constante que se presentaba como cuidado. Empecé a notar que todo se resolvía sin consultarme y que mis opiniones llegaban tarde. Comprendí que debía observar con calma, guardar silencio y no firmar nada todavía. Ese silencio se volvió mi forma de estar presente. La escena ocurrió una tarde cualquiera, sin solemnidad ni anuncios. Estaba en la cocina lavando una taza cuando escuché voces en la sala. No era raro. Mis hijos iban y venían, hablaban por teléfono, hacían planes. Lo distinto fue el tono. Bajé el volumen del agua y me quedé quieta, con la mano apoyada en el fregadero, escuchando sin querer escuchar. No oí mi nombre al principio y eso me tranquilizó. Luego lo oí, dicho rápido, como si no importara. No entendí todo. Tampoco necesitaba hacerlo. Bastaron fragmentos, palabras sueltas. Mejor ahora, antes de que se complique, ya está casi todo. Hubo una risa corta, nerviosa, y luego silencio. El silencio fue lo que más me inquietó, ese espacio donde normalmente alguien se da cuenta de que ha dicho de más. Me quedé ahí, inmóvil, sintiendo cómo algo se acomodaba dentro de mí con una claridad incómoda. No entré a la sala, no quise interrumpir, seguí lavando la taza, la sequé con cuidado y la guardé en su lugar. Pensé en lo fácil que es escuchar lo que no se quiere cuando una deja de hacerse notar. Pensé también en otras veces, semanas atrás, cuando había sentido esa misma incomodidad y la había descartado como cansancio. Esa tarde entendí que no era cansancio, era atención. Más tarde, uno de mis hijos se asomó a la cocina y me preguntó si todo estaba bien. Dije que sí, con una sonrisa tranquila. Me ofreció ayuda para la cena y le dije que no hacía falta. Noté en su mirada un gesto rápido, algo entre alivio y prisa. No supe explicarlo, pero lo guardé. Empecé a guardar muchas cosas así, pequeñas impresiones que no se dicen en voz alta. Esa noche, mientras me acomodaba para dormir, recordé una conversación de semanas antes, cuando todavía mi esposo estaba conmigo. Recordé una frase dicha en voz baja, una suposición hecha como si fuera un hecho. En ese momento no le di importancia, porque no quería preocuparme. Ahora esa memoria volvió con nitidez, como una pieza que encuentra su lugar. Me senté en la cama y respiré hondo. No sentí miedo. Sentí una especie de tristeza clara, sin dramatismo. Los días siguientes continuaron igual por fuera. Rutinas, llamadas, listas. Por dentro algo había cambiado. Empecé a escuchar de otra manera, no solo las palabras, sino las pausas, los cambios de tema, las miradas que se cruzaban cuando yo hablaba. Empecé a notar cómo ciertas decisiones se presentaban como hechos consumados, cómo se usaba el ya vimos en lugar del ¿qué piensas? Yo respondía con frases breves, neutrales. No quería adelantarme. Hubo otra escena, pequeña pero reveladora. Estábamos sentados a la mesa y alguien mencionó una visita
que yo no recordaba haber programado. Dije que no estaba segura. Me respondieron con una seguridad amable, como si la duda fuera mía. Asentí y seguí comiendo. Por dentro, esa duda se transformó en algo distinto, una confirmación silenciosa de que tenía razón en no reaccionar todavía. Empecé a escribir mentalmente una lista inversa, no de cosas por hacer, sino de cosas por no hacer, no firmar, no explicar, no justificar, no demostrar que estaba bien. Descubrí que esa quietud me devolvía algo que había perdido sin darme cuenta: mi centro. Nadie podía empujarme si yo no caminaba hacia donde me indicaban. Una mañana, mientras barría el patio, escuché un mensaje de voz que no era para mí. El teléfono estaba sobre la mesa y la voz salió clara, confiada. No entendí todo, otra vez, pero entendí lo suficiente para saber que hablaban de tiempos, de procesos, de facilidades. Apagué el teléfono con calma y seguí barriendo. El sol daba de lleno en las macetas y pensé en lo frágil que es la vida cuando se organiza desde afuera. No me sentí traicionada. Esa palabra llegó después, más tarde. En ese momento me sentí desplazada, como si alguien hubiera movido los muebles de una casa sin avisar y yo tuviera que aprender a caminar de nuevo. Me pregunté cuántas mujeres habrían sentido lo mismo y lo habrían confundido con debilidad. Me prometí no hacerlo. Seguía siendo madre. Seguía queriendo a mis hijos. Eso no había cambiado. Lo que empezaba a cambiar era mi forma de estar con ellos. Dejé de llenar silencios. Dejé de ofrecerme. Observé cómo reaccionaban cuando no respondía de inmediato, cuando decía, luego lo vemos. Aprendí que la prisa no era mía. Una tarde salí a caminar sola por el barrio. Pasé por la tienda de siempre, saludé al señor del puesto, compré pan. Nadie me acompañó, ni me llamó para preguntar dónde estaba. Esa libertad pequeña me sostuvo. Pensé en mi esposo, en cómo solía decirme que escuchara mi intuición. Sonreí sin tristeza. Sentí que, de algún modo, estaba haciendo eso. Al volver a casa, encontré la carpeta de documentos abierta sobre la mesa. No la toqué. Cerré la ventana, me serví un vaso de agua y me senté a descansar. No era el momento de enfrentar, tampoco de huir. Era el momento de entender. Y entendí que lo que había escuchado, lo que había percibido, no era una prueba todavía, pero sí una señal. Y las señales, cuando se ignoran, se convierten en decisiones ajenas. Esa noche dormí mejor, no porque todo estuviera resuelto, sino porque había dejado de dudar de mí. La tensión seguía ahí, silenciosa, creciendo despacio, pero ya no me apuraba. Sabía que habría un momento, y cuando llegara yo estaría lista, no con gritos ni reproches, sino con una calma que nadie esperaba. Soy Elena, tengo 62 años, y en silencio empecé a escuchar y observar más de lo que mis hijos creían. Capté fragmentos de conversaciones y mensajes que me hicieron sospechar que tomaban decisiones sobre mi vida sin decírmelo todo. No entendí cada palabra, pero sí el tono y la prisa con la que hablaban cuando pensaban que yo no estaba cerca. En lugar de enfrentar, elegí callar, confirmar mis intuiciones y recuperar mi centro. Empecé a notar cómo mis gestos tranquilos los desconcertaban. Me convencí de que debía esperar el momento adecuado y no adelantarme a nada. Decidir observar en silencio no fue fácil. Siempre había sido de hablar las cosas, de aclarar malentendidos antes de que crecieran. Pero esta vez sentí que hablar demasiado me dejaría en desventaja. Así que empecé a medir mis palabras como quien mide el paso en un terreno irregular. Decía sí cuando quería decir tal vez y luego cuando pensaba no. Por fuera parecía dócil,
Por dentro estaba despierta. Descubrí que el silencio tiene matices. No es solo ausencia de palabras, es presencia de atención. Escuchaba cómo me hablaban, cómo me ofrecían ayuda, cómo cerraban frases sin esperar respuesta. Yo asentía con una sonrisa pequeña, educada, y guardaba para mí las preguntas que se acumulaban. Noté que cuando no explicaba de más, las conversaciones se volvían breves, como si no supieran qué hacer con mi calma. Había momentos en los que me preguntaban algo solo para cumplir. ¿Te parece bien?, decían, cuando ya habían decidido. Yo respondía con un «si tú crees», que no confirmaba ni negaba. Ese contraste entre lo que decía y lo que pensaba se volvió un ejercicio constante. Pensaba una cosa y decía otra, no por miedo, sino por estrategia. Quería ver hasta dónde llegaban cuando no encontraban resistencia. En las noches, al quedarme sola, repasaba el día como quien revisa una habitación después de que se van las visitas. Volvía a escuchar frases, a recordar gestos, a reconstruir silencios. Me preguntaba si estaba exagerando. Esa duda aparecía y desaparecía, pero ya no me dominaba. Aprendí a dejarla pasar como se deja pasar un ruido de fondo, sin darle más peso del necesario. Empecé a reflexionar sobre mi propia historia, sobre cuántas veces yo misma había decidido por otros creyendo saber que era lo mejor, sobre lo fácil que es cruzar la línea entre cuidar y controlar. No me veía solo como víctima, me veía como alguien que estaba aprendiendo algo tarde, pero a tiempo. Esa reflexión me dio una serenidad inesperada. Durante el día seguía con mis rutinas simples. Barría, cocinaba, regaba las plantas. En esas tareas encontraba un ritmo que me devolvía claridad. Mientras mis manos se ocupaban, mi mente ordenaba. Pensaba en el concepto de esperar. Esperar no como resignación, sino como elección. No estaba inmóvil, estaba preparándome. Noté que mis hijos se inquietaban cuando no reaccionaba como esperaban, cuando no me ofendía, cuando no pedía explicaciones, cuando no mostraba fragilidad. Uno de ellos me preguntó si estaba bien, mirándome con atención. Le respondí que sí, que estaba tranquila, y lo estaba, aunque no de la manera que él imaginaba. Mi tranquilidad no venía de confiar ciegamente, sino de confiar en mí. Hubo una tarde en la que propusieron algo importante, dicho con ligereza. Yo escuché, asentí y dije que lo pensaría. Nada más. El silencio que siguió fue revelador. Se miraron entre ellos incómodos. En ese instante entendí que mi mayor cambio no era interno, sino visible. Ya no respondía como antes, ya no llenaba los espacios. Pensé mucho en la palabra confrontar. Confrontar no siempre significa alzar la voz. A veces es simplemente no moverse. Yo estaba eligiendo no moverme hasta entender el mapa completo. No necesitaba pruebas contundentes aún. Necesitaba claridad. Y esa claridad se construía mejor en silencio. Empecé a escribir pequeñas notas en un cuaderno que nadie revisaba. No eran acusaciones ni listas de errores. Eran observaciones, fechas, frases, sensaciones. Me ayudaban a no perderme, a recordar que lo que sentía tenía coherencia. Cada nota era una confirmación de que no estaba imaginando cosas. En algunos momentos sentía la tentación de hablar, de decir, esto no me gusta, pero algo me detenía. Sabía que si hablaba antes de tiempo, me explicarían, me tranquilizarían, me convencerían. Y yo no quería ser convencida, quería entender por mí misma. Así que respiraba hondo y seguía observando. Mis respuestas se volvieron más lentas. Ya no contestaba de inmediato mensajes ni llamadas. Decía que estaba ocupada, que luego hablábamos. Esa distancia pequeña me dio espacio para pensar.
también me mostró quién se impacientaba y quién no. Esos detalles, aparentemente menores, decían mucho. Reflexioné sobre la edad y cómo se usa contra una sin decirlo abiertamente. Nadie me llamó incapaz. Nadie dudó de mi memoria de forma directa. Pero la forma en que me hablaban, la rapidez con la que asumían decisiones, construía una imagen sutil. Entender eso me dolió, pero también me fortaleció. Ya no me sorprendía. A veces, al mirarme al espejo, me preguntaba cuándo había empezado a verme a través de los ojos de otros. Esa pregunta me acompañó varios días, y la respuesta fue clara. Había sido gradual, casi invisible. Por eso ahora mi reacción también debía ser gradual, consciente. Una mañana, mientras desayunábamos, uno de mis hijos dijo algo como, «Ya veremos después». Esa frase, que antes habría pasado desapercibida, resonó en mí. Sonreí y repetí la misma frase, con el mismo tono. Sentí que recuperaba algo. No necesitaba imponerse. Bastaba con reflejar. Seguí sin confrontar, pero ya no desde la duda, sino desde la elección. Sabía que el momento llegaría, porque siempre llega. Mientras tanto, me permití pensar, recordar, observar. Aprendí a disfrutar incluso de ese proceso, porque me estaba conociendo de nuevo, y en esa observación silenciosa entendí que mi mayor fuerza no estaba en convencer a nadie, sino en no perderme a mí misma mientras todos creían que yo no estaba mirando. Soy Elena, tengo 62 años, y decidí observar en silencio en lugar de confrontar. Aprendí a medir mis palabras, a responder con calma y a guardar mis verdaderos pensamientos. Mientras mis hijos organizaban y asumían decisiones, yo reflexionaba, tomaba nota y recuperaba mi centro. Descubrí que el silencio podía ser una forma de protección y que esperar no era rendirse. Cada día confirmaba que algo se estaba decidiendo sin mí. Sentía que el momento adecuado se acercaba y que tendría que marcar un límite claro. El límite apareció una mañana tranquila, sin dramatismo, como suelen aparecer las cosas importantes. Estábamos sentados en la mesa del comedor, con la luz entrando por la ventana y el ruido lejano del barrio despertando. Uno de mis hijos colocó una carpeta frente a mí con naturalidad, como si fuera una cuenta más por pagar o un recibo sin importancia. Dijo que era solo un trámite, algo sencillo que nos ayudaría a evitar problemas en el futuro. Abrí la carpeta despacio. Dentro había un documento bien presentado, con hojas ordenadas y espacios marcados. Reconocí palabras que me resultaban familiares y otras que no entendía del todo. No era la primera vez que veía papeles importantes, pero esta vez algo era distinto. No era el contenido exacto, sino la prisa suave con la que esperaban que firmara. Nadie me apuraba abiertamente, pero todos estaban atentos a mi reacción. Leí con cuidado. No hice preguntas de inmediato. Sentí cómo el silencio se volvía espeso. Pensé en todo lo que había observado, en las frases escuchadas a medias, en las decisiones tomadas sin consultarme. Ese documento no era un ataque, era una consecuencia. Representaba una línea invisible que si cruzaba cambiaría muchas cosas sin vuelta atrás. Uno de mis hijos me dijo que no me preocupara, que ya lo habían revisado con alguien que sabía del tema. Otro agregó que era por mi tranquilidad, para que yo no tuviera que ocuparme de nada complicado. Escuché esas palabras con atención. Eran las mismas que había escuchado durante semanas, dichas con el mismo tono amable. Esta vez, sin embargo, no me dieron calma. Me dieron claridad. Tomé la pluma entre los dedos y la dejé sobre la mesa. Dije que quería pensarlo. No levanté la voz. No expliqué demasiado. Solo dije que no iba a firmar ese día.
El silencio que siguió fue distinto a otros silencios. No era incómodo, era tenso. Sentí como algo se detenía en el aire, como si el movimiento esperado no hubiera ocurrido. Uno de ellos sonrió, tratando de mantener la ligereza, y dijo que no había problema, que podíamos verlo después. Otro asintió, aunque su gesto fue más rígido. Yo respiré hondo y cerré la carpeta con cuidado, como quien guarda algo delicado. En ese gesto simple sentí una firmeza que no había sentido en mucho tiempo. No hubo discusión, no hubo reproches. El conflicto se quedó flotando, contenido, civilizado. Continuamos desayunando, hablando de cosas pequeñas. Pero por dentro yo sabía que algo había cambiado. Ese documento había marcado una frontera, no solo para ellos, sino para mí. Me había demostrado que podía decir no sin justificarme, que podía detener un proceso sin romper nada. Más tarde, ya sola, volví a pensar en ese momento. Me pregunté si había sido demasiado dura, si debería haber explicado más. Esa duda apareció brevemente, pero no se quedó. Me di cuenta de que siempre había explicado de más, tratando de suavizar decisiones que eran mías. Esta vez no lo hice, y el mundo no se derrumbó. Durante los días siguientes, noté pequeños cambios. Las conversaciones se volvieron más cautelosas. Ya no me presentaban las cosas como hechos terminados con tanta facilidad. Había más pausas, más miradas de consulta, no porque de pronto me vieran diferente, sino porque yo me estaba mostrando diferente, no exigente, no agresiva, simplemente presente. El límite no se manifestó solo en ese documento. Apareció también cuando sugerí que prefería manejar yo misma ciertos asuntos, cuando dije que quería ir sola a algún lugar, cuando respondí que no necesitaba ayuda en algo sencillo. Cada vez que lo hacía, sentía la misma mezcla de calma y firmeza. No estaba peleando por control, estaba recuperando espacio. Reflexioné mucho sobre lo difícil que es reconocer el momento exacto en que hay que decir basta. No cuando ya es demasiado tarde, no cuando el daño es evidente, sino cuando todavía todo parece correcto por fuera. Ese es el momento más complejo, porque exige confianza en una misma más que pruebas externas. Pensé también en mis hijos, en sus intenciones, en sus miedos, en su necesidad de ordenar el mundo cuando algo se sale de control. No los veía como enemigos, los veía como personas que habían cruzado una línea sin darse cuenta. Marcar ese límite no era rechazarlos, era recordarnos a todos dónde estaba yo. Una tarde, mientras caminaba por el patio, sentí una tranquilidad distinta. No la tranquilidad de que todo estuviera resuelto, sino la de saber que había actuado con coherencia. El conflicto seguía ahí, latente, pero ya no me aplastaba. Había tomado una decisión sin ruido, sin drama, y eso me sostuvo. El límite concreto había sido un papel, sí, pero lo que realmente importaba era lo que representaba. Representaba mi derecho a decidir, a pensar, a no ceder por cansancio. Entendí que ese no sería el último límite que tendría que marcar, pero sí el primero consciente, y ese primer paso, aunque silencioso, había cambiado la dirección de todo. Esa noche dormí profundamente, no porque las tensiones hubieran desaparecido, sino porque había dejado de traicionarme a mí misma para mantener la calma ajena. Supe que vendrían más momentos difíciles, más decisiones por tomar, pero también supe que ya no iba a cruzar líneas solo para evitar incomodidades, porque a veces el acto más firme es simplemente no firmar y sostener el silencio con dignidad. Soy Elena, tengo 62 años, y el momento del límite llegó cuando mis hijos me pidieron firmar un documento presentado como algo sencillo. Leí con calma
y decidí no firmar sin discutir ni explicarme demasiado. Ese gesto silencioso marcó una frontera clara que no había existido antes. Noté un cambio inmediato en su actitud, más cautela, más pausa. Por primera vez desde el funeral, sentí firmeza sin enojo y tranquilidad sin culpa. Entendí que decir no, con calma, era una forma de recuperar mi lugar y mi dignidad. La decisión inesperada no llegó con una conversación ni con un anuncio. Llegó una mañana temprano, mientras abría las ventanas y dejaba entrar el aire fresco. Me di cuenta de que llevaba días esperando algo, una explicación, una disculpa, un ajuste, y comprendí que seguir esperando era seguir cediendo. Así que tomé una decisión pequeña, práctica, silenciosa, una de esas que no parecen importante hasta que lo cambian todo. Decidí reorganizar mi tiempo sin avisar, no para huir, no para provocar, sino para volver a ocupar el centro de mis propios días. Cancelé una cita que habían programado por mí y pedí otra en un horario que yo elegí. Volví a manejar distancias cortas, las que siempre había recorrido sin problema. Empecé a pagar algunas cosas directamente, sin intermediarios. Nada de esto fue dramático, fue constante. Noté el cambio casi de inmediato, no porque ellos reaccionaran con palabras, sino porque empezaron a preguntar preguntas sencillas, tímidas. ¿Ya fuiste? ¿A qué hora vuelves? Yo respondía con naturalidad, sin justificarme. Esa normalidad era nueva para ellos, también lo era para mí. Me sorprendió lo bien que se sentía no explicar cada paso. Hubo una tarde en la que uno de mis hijos llegó con prisa y empezó a hablar de planes, de ajustes, de lo que convenía. Yo lo escuché con atención y luego dije algo simple, que ya había decidido otra cosa. No levanté la voz, no mostré enfado, solo informé. El silencio que siguió no fue incómodo, fue revelador. Se dio cuenta de que el terreno había cambiado. Esa noche pensé en la palabra poder. Nunca me había interesado tenerlo sobre otros, pero entendí que perderlo sobre una misma es algo distinto. Mi decisión no buscaba invertir la jerarquía, sino disolverla. Ya no quería que hubiera alguien organizando mi vida. Quería que hubiera diálogo, o al menos respeto por mis decisiones. Comencé a notar que cuando yo actuaba con calma, el ambiente se ordenaba de otra manera. No había prisa por cerrar temas, ni urgencia por resolverlo todo. Mis hijos parecían menos seguros de lo que debía hacerse y más atentos a lo que yo decía, incluso cuando hablaba poco. La dinámica de poder se estaba moviendo sin empujones. Hubo un momento clave, discreto, casi invisible. Estábamos sentados en la sala y alguien mencionó una posibilidad a futuro, hablada como si fuera un acuerdo. Yo escuché y al final dije que no era algo que estuviera considerando. No añadí razones. No me defendí. Solo dejé la frase en el aire. Nadie insistió. En ese instante entendí que mi silencio anterior había sido preparación y que ahora mi palabra, cuando aparecía, tenía peso. No sentí orgullo ni triunfo. Sentí serenidad. Una serenidad que venía de saber que no estaba reaccionando, sino eligiendo. Esa diferencia es profunda. Reaccionar es responder al movimiento del otro. Elegir es moverse desde adentro. Yo estaba eligiendo por primera vez en mucho tiempo sin pedir permiso. Empecé a ocupar espacios que había dejado vacíos sin darme cuenta. Volví a caminar sola por el barrio a la hora que me gustaba. Retomé conversaciones con vecinas que había dejado en pausa. Llamé a una amiga de años y le conté, sin detalles, que estaba reorganizando mi vida. Ella no preguntó más. Me dijo que me veía distinta. Sonreí. Mis hijos no se volvieron hostiles ni distantes. Se volvieron cautelosos.
y esa cautela, lejos de dolerme, me dio espacio. El respeto no siempre llega en forma de palabras amables. A veces llega como una pausa antes de decidir por otro. Yo estaba aprendiendo a reconocerlo. Hubo momentos de duda, por supuesto. No todas las decisiones se sienten firmes desde el inicio. A veces me preguntaba si estaba siendo injusta, si estaba exagerando. Pero esas preguntas ya no me paralizaban. Las escuchaba y seguía adelante. La calma no estaba en tener certezas absolutas, sino en no traicionarme para evitar incomodidades. La decisión silenciosa había cambiado algo fundamental. Ya no me sentía observada, me sentía presente. Ya no sentía que tenía que justificar mi lucidez. La vivía, y al vivirla, la mostraba. Nadie podía negarla sin quedar en evidencia. Entendí que el poder más estable es el que no se anuncia, el que se ejerce sin imponerse. Mi forma de estar se había vuelto distinta, más lenta, más firme. Y esa firmeza, que no necesitaba palabras grandes, estaba reordenando todo a su alrededor. No sabía qué vendría después. Tampoco lo necesitaba. Sabía que había dado un paso que no tenía vuelta atrás. No porque cerrara caminos, sino porque abría uno nuevo, propio. El punto de inflexión no había sido un enfrentamiento ni una revelación. Había sido una serie de decisiones pequeñas sostenidas con dignidad. Esa noche, al apagar la luz, sentí algo parecido a la paz. No la paz de quien ya no tiene conflictos, sino la de quien dejó de vivir en función de la voluntad ajena. Me dormí sabiendo que, pasara lo que pasara después, ya no sería llevada por la corriente. Estaba de pie, en silencio, sosteniéndome a mí misma. Soy Elena, tengo 62 años, y después de negarme a firmar, tomé una decisión silenciosa que cambió todo. Empecé a reorganizar mi vida por mi cuenta, sin anunciarlo ni explicarlo demasiado. Recuperé mi tiempo, mis movimientos y mis decisiones sin confrontar. Noté cómo la dinámica con mis hijos se volvió más cautelosa, menos automática. Ya no asumían, preguntaban. Sentí calma y dignidad al elegir desde mí, entendiendo que no necesitaba anunciar mi firmeza para ejercerla. Las consecuencias no llegaron como un choque, sino como un ajuste lento, casi imperceptible. Nadie levantó la voz, nadie reclamó abiertamente, pero el ambiente empezó a sentirse distinto, como cuando cambia la temperatura de una habitación y todos lo notan, aunque nadie lo diga. Mis hijos hablaban conmigo con más cuidado, midiendo las palabras, dejando espacios donde antes no los había. Yo ocupaba esos espacios con tranquilidad. Hubo miradas nuevas, miradas que ya no pasaban por encima de mí, sino que se detenían un segundo más de lo habitual. En esas pausas había sorpresa, incluso una ligera desorientación, no porque yo hubiera cambiado de carácter, sino porque había dejado de reaccionar como esperaban. Ya no adelantaba acuerdos, ya no suavizaba tensiones antes de que aparecieran. Me permitía estar en silencio sin sentir que debía llenarlo. Noté también pequeñas incomodidades en ellos, comentarios que se quedaban a medias, propuestas que ya no se cerraban con rapidez. A veces alguien decía, luego lo vemos, y realmente lo dejaba para después. Antes, esa frase era solo una formalidad. Ahora se volvía real. Yo observaba sin juicio, sin satisfacción. No se trataba de ganar nada, sino de restablecer un equilibrio que se había perdido. Una tarde, uno de mis hijos llegó más temprano de lo habitual. Se sentó frente a mí y habló de cosas simples, del trabajo, del tráfico, del cansancio. No mencionó planes ni decisiones. Solo habló. Yo escuché. En algún momento me preguntó cómo me sentía. No fue una pregunta automática. Lo noté en el tono.
Le respondí que estaba bien, que me sentía tranquila. Asintió, como si esa respuesta le exigiera pensar algo nuevo. En otros momentos percibí cierta inquietud. Cuando no sabían exactamente dónde estaba o qué estaba haciendo, se mostraban incómodos, no por preocupación genuina, sino porque habían perdido una certeza. Yo no la aclaraba de inmediato, no para provocar, sino porque ya no sentía la obligación de hacerlo. Esa incomodidad no era mía, pertenecía a ellos, y dejé de cargarla. La casa también cambió, no físicamente, sino en su ritmo. Ya no había tanto movimiento constante ni listas visibles. Las conversaciones se hacían más breves, más directas. Yo me movía con naturalidad, ocupando espacios que antes había cedido. Cocinaba cuando quería, salía cuando lo necesitaba, descansaba sin dar explicaciones. Nadie me lo impedía, pero tampoco lo facilitaba como antes. Ese punto medio era nuevo para todos. Hubo un momento en que alguien intentó retomar una dinámica anterior, proponiendo algo con ese tono amable que no admite respuesta. Yo escuché y dije que no era algo que fuera a hacer. No añadí más. El silencio posterior fue largo, pero no hostil. Fue un silencio de ajuste, como si todos estuviéramos aprendiendo una nueva forma de estar juntos. Mis hijos no se volvieron distantes, tampoco especialmente cariñosos. Se volvieron más atentos, pero de una manera distinta, ya no desde la supervisión, sino desde la observación. Empezaron a notar mis gestos, mis tiempos, mis respuestas. Yo, por mi parte, notaba sus reacciones sin interpretarlas como amenazas. Era un proceso de reacomodo mutuo. Emocionalmente, sentí algo que no había sentido en semanas, espacio interno. Ya no estaba en alerta constante, ya no repasaba cada conversación buscando señales. La tensión seguía existiendo, pero había perdido fuerza. No porque el conflicto hubiera desaparecido, sino porque ya no me atravesaba. Había dejado de ser el centro de mis pensamientos. También apareció una tristeza suave, inevitable, no por lo que estaba pasando, sino por lo que revelaba. Me di cuenta de cuán fácil había sido para ellos ocupar un lugar que yo misma había dejado libre poco a poco. No por debilidad, sino por costumbre. Reconocer eso dolió, pero no me quebró. Al contrario, me hizo más consciente de mis propios límites. A veces, al final del día, me preguntaba si todo esto era necesario, si no habría sido más sencillo seguir como antes, dejar que otros decidieran. Esa tentación aparecía sobre todo cuando estaba cansada, pero bastaba recordar cómo me había sentido antes, esa sensación de ser desplazada con amabilidad, para que la duda se disipara. La calma que sentía ahora no era cómoda, pero era auténtica. Noté que mis hijos hablaban entre ellos con menos seguridad cuando yo estaba presente. No porque les tuviera miedo, sino porque ya no podían asumirme como un factor pasivo. Yo estaba ahí, escuchando, decidiendo. Esa presencia cambiaba la forma en que se organizaban. No siempre para mejor, pero sí de manera más honesta. Un día, uno de ellos me dijo que me veía diferente. No especificó cómo. Yo sonreí y le dije que quizá estaba más tranquila. No quise explicar más. No hacía falta. Esa diferencia no necesitaba ser entendida por ellos en ese momento. Bastaba con que fuera real para mí. Las consecuencias emocionales no fueron explosivas, fueron silenciosas, acumulativas. Ajustes en la forma de hablar, de proponer, de acercarse. Ajustes también en mí, menos prisa, menos culpa, menos necesidad de aprobación. Me sentía firme sin estar rígida, presente sin estar a la defensiva. Comprendí que cuando una cambia su lugar interno, los demás tienen que reubicarse.
No siempre lo hacen con facilidad. A veces se resisten, a veces se confunden. Yo dejé que ese proceso ocurriera sin intervenir demasiado. No estaba ahí para guiarlos, sino para sostenerme. Al final del día, al cerrar la puerta de mi habitación, sentía una mezcla de cansancio y claridad. No había ganado una batalla, había recuperado una posición, y esa recuperación, aunque silenciosa, estaba teniendo efectos reales en quienes me rodeaban. No necesitaba celebrarlo ni anunciarlo. Bastaba conseguir así, paso a paso, permitiendo que las consecuencias hicieran su trabajo. Soy Elena, tengo 62 años, y al reorganizar mi vida en silencio, noté cambios emocionales en mis hijos, más cautela, menos decisiones automáticas. No hubo confrontaciones, solo ajustes que se acomodaron con el tiempo. Yo me sentí más tranquila, con espacio interno y sin culpa. Recuperar mi lugar implicó aceptar una tristeza serena y sostenerla con firmeza. Desde allí empecé a construir algo distinto, a mi ritmo. Mi vida comenzó a hacerse más pequeña, pero no en el sentido de perder, sino en el de elegir. Reduje espacios, horarios y compromisos. Dejé de moverme por inercia. Me levantaba temprano y abría las ventanas sin prisa, dejando que el aire recorriera la casa. Preparaba café y me sentaba a beberlo sin mirar el reloj. Antes, ese gesto simple estaba siempre interrumpido por una lista mental de pendientes que no eran míos. Ahora, el café tenía tiempo. Decidí ordenar mi casa con calma, no para cambiarla, sino para reconocerla. Guardé cosas que ya no usaba, regalé otras, conservé algunas por cariño y no por costumbre. Cada objeto me devolvía una historia y me permitía despedirme sin drama. El espacio se volvió más liviano y con él mi ánimo. Descubrí que el orden no era control, sino claridad. Mis rutinas se simplificaron. Caminaba al mercado del barrio 2 veces por semana, elegía frutas con cuidado, conversaba un poco con la señora del puesto. Nadie me acompañaba ni me apuraba. Volvía a casa con bolsas livianas y una sensación de suficiencia que hacía tiempo no sentía. Cocinaba lo justo, lo que me apetecía, sin pensar en complacer. Comer sola dejó de ser un signo de abandono y se volvió un momento de intimidad. Empecé a escribir pequeñas notas en un cuaderno. No eran planes ni listas de tareas, sino pensamientos sueltos, observaciones del día, recuerdos que aparecían sin avisar. Escribir me ayudaba a ordenar lo vivido, a escucharme. A veces escribía una sola frase y cerraba el cuaderno. Otras veces llenaba una página entera. No había reglas. Esa libertad me sostenía. La autonomía recuperada se sentía en gestos mínimos. Elegir la hora de una cita, decidir no ir a algún lugar, apagar el teléfono por la tarde. Nadie me pidió explicaciones. Y si las pedían, respondía con amabilidad, sin justificarme. Me sorprendió lo poco que hacía falta decir cuando una está convencida de lo que hace. La relación con mis hijos siguió cambiando, lentamente. Ya no me llamaban para organizar mi día, sino para contarme el suyo. A veces me pedían opinión y yo la daba solo si la tenía clara. Otras veces escuchaba y guardaba silencio. Esa dinámica nueva no era perfecta, pero era más honesta. Yo ya no actuaba desde la obligación, ni ellos desde la prisa. Hubo tardes de melancolía, por supuesto. Momentos en los que el silencio se hacía grande y el recuerdo de mi esposo aparecía con fuerza. En esos momentos no corría a llenarlos. Me sentaba, respiraba y dejaba que la tristeza pasara. No intentaba convertirla en algo productivo. La aceptaba como parte del proceso. Entendí que la serenidad no excluye el dolor, lo acompaña. Mis espacios se volvieron refugios. La silla junto a la ventana,
el rincón del patio, la mesa donde leía por las noches. Empecé a leer de nuevo, sin urgencia, retomando libros que había dejado a medias. Leía pocas páginas y cerraba el libro sin culpa. El tiempo ya no me perseguía. Yo caminaba dentro de él. La sensación de autonomía no era euforia. Era una calma sostenida, a veces frágil, pero real. Me di cuenta de que no necesitaba demostrar nada a nadie. Mi vida no tenía que verse bien desde afuera. Tenía que sentirse coherente desde adentro. Esa coherencia se volvió mi medida. También volví a cuidar mi cuerpo con atención tranquila. Caminatas cortas, estiramientos por la mañana, comidas sencillas, no para cumplir con una expectativa, sino para habitarme mejor. Escuchar el cuerpo es otra forma de autonomía que había dejado de lado sin notarlo. Hubo un día en que uno de mis hijos pasó a visitarme sin avisar. Me encontró leyendo en silencio. Se sentó y estuvo un rato conmigo sin hablar. Antes, ese silencio habría sido incómodo. Ahora fue natural. Al irse, me dijo que me veía bien. No respondió a ninguna preocupación concreta. Me sentí agradecida sin necesidad de decirlo. Mi vida, al hacerse más simple, se volvió más clara. Menos estímulos, menos ruido, menos decisiones impuestas. A cambio, más presencia. Empecé a reconocer mis propios ritmos y a respetarlos. No siempre era fácil. A veces la costumbre tiraba de mí hacia atrás, pero ya no me arrastraba. Comprendí que recuperar la autonomía no significa alejarse de todos, sino acercarse a una misma. Desde ese lugar, las relaciones se reordenan solas. Algunas se estrechan, otras se aflojan. No todas resisten el cambio. Aceptarlo fue parte del aprendizaje. En las noches, antes de dormir, repasaba el día sin juicio. No buscaba logros ni errores, solo observaba. Ese hábito me ayudó a cerrar cada jornada con una sensación de cierre, de continuidad tranquila. Dormía mejor, no por cansancio, sino por claridad. Mi nueva vida no era espectacular. No había grandes anuncios ni cambios visibles desde afuera. Pero por dentro, cada gesto tenía sentido. Cada decisión, por pequeña que fuera, me devolvía algo que había cedido sin darme cuenta. La certeza de estar viviendo según mis propios términos, así, entre rutinas simples y espacios elegidos, fui reconstruyendo una vida que no necesitaba ser aprobada. Una vida más pequeña, sí, pero profundamente mía, y en esa pertenencia encontré una libertad que no sabía que estaba buscando, pero que ahora reconocía sin dudas. Soy Elena, tengo 62 años, y al simplificar mi vida recuperé autonomía y calma. Elegí espacios más pequeños, rutinas simples y tiempos propios que antes no me permitía. Dejé de actuar por inercia y empecé a escucharme con atención, sin prisa por responder a los demás. Mi relación con mis hijos se volvió más honesta y menos controladora, aunque no siempre cómoda. Acepté la tristeza sin huir de ella y entendí que podía convivir con la serenidad. Vivir de acuerdo con mis propios ritmos se convirtió en una forma silenciosa de respeto hacia mí misma. Con el tiempo empecé a entender cosas que antes no había querido mirar. No porque fueran imposibles de ver, sino porque implicaban reconocer mi propia participación. Comprendí que la familia no se transforma de un día para otro, lo hace lentamente a través de gestos pequeños que se repiten hasta volverse costumbre. Yo también había contribuido a que otros decidieran por mí, no por debilidad, sino por amor y por una idea equivocada de armonía. Pensé mucho en la palabra cuidar. Durante años creí que cuidar era anticiparme, evitar conflictos, ceder para que todo fluyera. Ahora veía que cuidar
También puede ser marcar límites, incluso cuando eso incomoda, no como castigo ni como distancia, sino como una forma de honestidad. Entendí que cuando una no se cuida a sí misma, termina pidiendo a otros que la cuiden de maneras que no siempre son justas. La familia, aprendí, no es un espacio fijo. Es un movimiento constante. A veces se acerca, a veces se aleja, a veces se desordena para encontrar una forma nueva. Yo había vivido muchos años creyendo que mi rol era sostener ese equilibrio a cualquier costo. Hoy entendía que el equilibrio no puede depender solo de una persona, porque entonces deja de ser equilibrio y se vuelve carga. No sentí rencor al hacer estas reflexiones. Sentí algo más complejo, una mezcla de claridad y duelo. Duelo por la imagen que tenía de ciertas relaciones, por la expectativa de que el cuidado siempre sería mutuo y espontáneo. Aceptar que no siempre es así no me volvió amarga, me volvió más realista y, curiosamente, más compasiva. Observé cómo mis hijos también se ajustaban, cada uno a su manera. No todos los cambios eran inmediatos ni evidentes. Algunos se resistían, otros se adaptaban con más facilidad. Yo dejé de medirlos con la vara de lo que esperaba de ellos. Empecé a verlos como adultos, con sus propios miedos y confusiones. Eso no justificaba todo, pero me ayudaba a no tomarlo como algo personal. Aprendí que poner límites no significa cerrar la puerta, significa decidir desde dónde se abre. Yo había pasado mucho tiempo con la puerta abierta de par en par, sin preguntarme si eso me dejaba expuesta. Ahora la abría cuando quería, no cuando sentía obligación. Ese gesto simple cambió muchas dinámicas sin necesidad de explicaciones largas. También entendí que el silencio tiene mala fama, injustamente. Se le confunde con sumisión o con distancia. En mi caso, el silencio fue un espacio para escucharme y para permitir que los demás se mostraran tal como eran. Hablar menos me ayudó a ver más, y ver más me permitió elegir con mayor claridad. La tristeza siguió apareciendo de maneras inesperadas, a veces al recordar momentos del pasado, otras al enfrentar decisiones nuevas. Ya no la veía como una señal de error, la veía como una compañera que me recordaba lo que había sido importante. Aprendí a no empujarla fuera de mi vida, sino a sentarme con ella un rato y luego seguir. Pensé también en la edad y en cómo cambia la forma en que una es vista, no solo por los demás, sino por una misma. Durante un tiempo había empezado a dudar de mis capacidades sin que nadie me lo dijera directamente. Bastaron insinuaciones, prisas ajenas, decisiones tomadas por mí. Recuperar mi voz fue también recuperar la confianza en mi propio juicio. Me di cuenta de que no necesitaba grandes declaraciones para vivir con dignidad. Bastaba con acciones coherentes, repetidas con calma. Decidir a qué hora levantarme, qué hacer con mi día, cuándo decir sí y cuándo no, esa suma de decisiones pequeñas construía algo sólido, aunque no llamara la atención. La familia siguió siendo importante para mí, pero ya no como un lugar donde debía desaparecer para que otros estuvieran cómodos. La vi como un espacio donde cada quien tiene que aprender a ocupar su propio lugar. El mío no era el de sostenerlo todo, sino el de estar presente sin anularme. No me propuse enseñar nada ni corregir a nadie. Me propuse vivir de una manera que no me contradijera. Descubrí que ese compromiso conmigo misma era más exigente que cualquier sacrificio anterior, pero también más justo. No había aplausos ni reconocimientos externos, pero había una tranquilidad profunda. Con el tiempo,
Dejé de preguntarme si había hecho lo correcto. Esa pregunta perdió fuerza. Lo que quedó fue una sensación de coherencia, de estar alineada con lo que sentía y pensaba. No todo era fácil ni claro, pero ya no me sentía perdida dentro de mi propia vida. Aprendí que los límites no son muros, sino formas de cuidado. Que la familia puede aprender nuevas maneras de relacionarse cuando alguien se atreve a cambiar la suya. Y que escucharme, incluso cuando incomoda a otros, fue una de las decisiones más respetuosas que tomé, no solo hacia mí, sino hacia todos los que me rodean. Soy Elena, tengo 62 años, y al reflexionar sobre lo vivido, comprendí que también yo había cedido mi lugar por costumbre y amor. Aprendí que cuidar no siempre es ceder, que poner límites puede ser una forma de honestidad. Acepté el duelo por expectativas rotas y dejé de cargar con el equilibrio familiar. Al escucharme y respetar mis ritmos, recuperé mi voz sin necesidad de confrontar. Hoy mi vida no es más grande ni más ruidosa. Es más clara. Me levanto temprano, preparo café y abro la ventana sin prisa. Camino el barrio, saludo a quienes me conocen de siempre y vuelvo a casa con la sensación de haber elegido. No todo está resuelto, pero todo es mío. Y eso hace la diferencia. Con mis hijos, el vínculo encontró otra forma. No perfecta, no definitiva, pero más honesta. Hay días de cercanía y días de distancia. Ya no intento corregirlos ni explicarme de más. Estoy presente sin desaparecer. Descubrí que el respeto crece cuando una se sostiene con calma. Si algo cierro hoy, no es una puerta, sino un ciclo. El de vivir para evitar incomodidades ajenas. El de confundir amor con renuncia. El de callar por miedo a romper algo que ya estaba torcido. Lo que empieza ahora es sencillo. Decidir paso a paso desde mí. Esta historia no termina con aplausos ni victorias visibles. Termina con un gesto concreto. Elegir mañana lo que me hace bien y sostenerlo con dignidad. Si al escucharme sentiste que algo de esto también te pertenece, deja un like para saberlo. Y si quieres acompañarme en más historias como esta, suscríbete al canal. Aquí hablamos despacio, con respeto y sin miedo a volver a empezar.